En este video te voy a enseñar cómo hacer tus emotes directamente con ChatGPT. Como estás viendo, tiene muy buena calidad y te voy a explicar cuáles son los prompts. En esta ocasión yo tengo ya mi ChatGPT personalizado. Recuerda que si tienes una cuenta de paga, pues puedes hacer los ChatGPTs personalizados para que no tengas que estar repitiendo el prompt. Y de esta forma simplemente escribir esto que estás viendo en pantalla. Hazme este personaje, Jutao, como si estuviera feliz y emocionada. Y no necesitas dar otro prompt porque ya todo está automatizado. Así que si tienes una cuenta de paga, esto va a ser mucho más fácil. Como vemos, la calidad es bastante buena. Te da directamente el emote en formato chibi. Este lo puedes pasar a WhatsApp, lo puedes utilizar en cualquier otro lado. Aquí le pedí otro estando enojada. Y bueno, después de aquí ya lo fui mejorando, fui retocando un poquito el GPT y ya le puse sobre todo esto. Agrega calidad como si mejoras la imagen que estás creando. Este, como saben, es un prompt que me gusta mucho, ya se los había enseñado en otro video y vean la calidad que da. O sea, la calidad es increíble, aumenta muchísimo lo que son los detalles. Podemos ver aquí un poquito de luces, entonces si agregas este prompt al final te va a dar una muy buena calidad. De hecho, apréndetelo, agrega calidad como si mejoras la imagen que estás creando. Este prompt es muy bueno. También le puse hazla enamorada y aquí tenemos el resultado. La verdad es que me gusta mucho la calidad que tiene ChatGPT. Si tú sabes darle perfectamente los prompts, te puede dar muy buena calidad. No nada más el estilo Ghibli que se hizo popular, sino también vas a poder tener muy buena calidad con otros estilos. Aquí le puse ahora hazla pensativa y agrega detalle. Agregó un poquito de detalle, si ves ya le agregó un poquito de luces, pero no sé, la cara la siento extraña porque como ya habíamos pedido muchos emotes, ya perdió contexto. Entonces bueno, lo que hice es hacerle una descripción en JSON para que puedas tener más calidad. Por ejemplo, aquí le puse una descripción detallada de Jutao, foto adjunta en formato JSON, nos hizo el formato JSON y ya tenemos para poder darle el prompt para que nos cree las cosas un poquito más exactas. Ya le puse aquí, haz un emote de Jutao llorando, te adjunto la imagen y el contexto en JSON para que tengas más detalles. Y ya de esta forma, toma, nos acaba de dar un emote, pero si notas ya tiene mucho más detalle aquí porque ya está especificando los detalles que tiene el personaje, características y demás. Y de esta forma pues puedes tener un personaje un poquito más detallado. Pero bueno, vamos a revisar qué contiene el prompt para que tú lo puedas replicar. Aquí tenemos el prompt. El prompt es bastante largo, pero yo te voy a ir explicando más o menos para que tú lo vayas redactando. De todos modos, recuerda que ChatGPT directamente te lo va redactando automáticamente y te lo va poniendo todo bonito, pero bueno, hay cosas esenciales que tienes que ver. Lo primero es que le tienes que decir que este GPT está diseñado para generar imágenes estilo anime chibi. La clave es chibi, tiene que ser chibi y para emotes. Estas son las dos claves que tienes que mencionarle siempre para que sepa el contexto de lo que va a crear, ¿ok? Aquí le ponemos que el GPT debe interpretar correctamente las indicaciones de emociones, poses simples, rasgos estilizados y siempre buscando capturar una estética adorable, expresiva y caricaturesca, ¿ok? Esto es clave que tienes que ponerle. Ahora, estas dos partes, aquí yo porque le agregué unas imágenes y le puse que las analizara. Así que si tú tienes algún emote que te gusta o tienes ya un estilo que quieres replicar, pues se lo agregas y le dices hazme un análisis de esto y ese va a ser el estilo que vas a seguir. Entonces ya nada más le sube las imágenes y con esto ya va a tener contexto de más o menos hacia qué estilo debe irse. En esta parte del GPT yo le puse que no nada más agarre personas, sino también lo que son personas, personajes, animales, cualquier cosa que le suba tiene que convertirlo en estilo chibi. Ahora vamos por la parte de la calidad, que es y es súper importante. El trazo debe ser siempre limpio, definido y sin anti-aliasing en los bordes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenga los famosos bordes tipo sierra. De esta forma va a ser bastante limpio, ¿no? Los colores también tienen que ser sólidos y planos, no tienen que tener ninguna textura y tiene que tener pocos degradados. También que tenga sombras suaves. De esta forma tiene que tener una estética clara y profesional, ¿ok? Ahora, este es algo clave que ya se los había enseñado en otros videos y es que tiene que tener un balance de blancos neutral con temperatura en 5500 Kelvin. Esto es para evitar las tonalidades amarillentas y asegurar la fidelidad del color. Esto es clave porque muchas veces la gente no pone este prompt y le salen las fotos amarillentas, así que con eso te vas a evitar las fotos amarillentas y te va a dar muy buen color. Ahora, aquí el formato. Todas las imágenes deben entregarse en formato cuadrado y con fondo completamente transparente. Esto es para que no vaya a tener fondo, no tiene que tener bordes blancos ni contornos y el personaje chibi debe estar perfectamente centrado con un margen aproximado de 20 píxeles en cada lado. Esto es más o menos para que sepa el contexto y que no te lo dé cortado, así que este sería el prompt que deberías poner, ¿no? Aquí seguimos dándole que no tiene que tener fondos complejos, o sea, prácticamente que no agregue
agregue cosas extra y ya con esto pues vas a tener un resultado bastante bueno. Le hemos dicho que haga el estilo es chibi. Recuerda que es chibi anime. También tienes que especializarle el tema del trazo, que tiene que ser limpio, colores sólidos, pocos degradados, sombras suaves. Esto es clave para que pueda tener una muy buena calidad. Tiene que tener fondo transparente, no tiene que tener contornos y que tiene que tener una expresividad adorable. Básicamente estos son los prompts que tienes que ir poniendo. Ya sabes más o menos cómo pedirle las instrucciones a ChatGPT. Obviamente si quieres copiar unas partes del prompt, tómale captura de pantalla, se lo pegas a ChatGPT, le dices transcríbeme esto y de esta forma ya vas a tener también el prompt en caso de que quieras copiar una parte directamente de mi prompt. Lo puedes copiar de esta manera, captura de pantalla, le pones que lo transcriba y ya tienes el prompt. Ese ya lo puedes ir agarrando en un documento para que tengas tu prompt listo. En caso de que quieras pedir un emote, pues simplemente lo copias, lo pegas y listo. Con esto ya tendrías tu emote creado. Ahora, si no te queda claro por qué le puse el formato JSON para poder crear una imagen, te voy a dejar este video en pantalla donde te explico cómo crear personajes consistentes con ChatGPT. Aquí vas a aprender para qué sirve este formato y sobre todo cómo lo vas a poder aplicar para que tengas personajes consistentes y con muy buen detalle en ChatGPT. Eso sí, si te ha gustado el video, déjame un buen like.